RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Llegan los fríos del invierno y con una superluna preciosa sobre nuestros cielos es tiempo de misterios. Comienza el espacio en blanco. Hoy hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica José Nieto y Rodrigo López. Además Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Además Natalia Sudíos en la realización y coordinación y este que os habla, Miguel Blanco. Como siempre, un placer estar juntos disfrutando de este tiempo mágico de radio. Estas son las formas de comunicar con nosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RNE. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes que como siempre controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Y volvemos a mandar un saludo para todos los afectados por esa dana cruel que nos ha golpeado, alabando la entereza de todos los valencianos, de todos esos voluntarios que han ido, del ejército, de los bomberos, de médicos, de las fuerzas de seguridad del Estado. Ojalá este tiempo de radio, sabemos que algunos que estáis escuchando, os sirva para apartaros un poco de esas montañas de barro y de escombros y os traiga algo de ilusión. Y os dejamos con un avance de lo que os hemos preparado esta noche, no os lo perdáis. Hoy queremos presentaros una historia sorprendente. La protagoniza una familia y comienza como si fuera un juego. Es tan increíble que no vamos a contaros más. Tendréis que escucharlo en el programa. Ese será nuestro primer tema. El segundo nos llevará hasta un muro. Uno de los que separan países, personas y vidas. Una pared que hoy ha caído, pero que encierra muchos misterios. La llamaban el Muro de Berlín. Esas son algunas pinceladas de lo que hoy nos espera. De nuevo, un intenso programa lleno de incógnitas al que ya estáis invitadas e invitados. Esa es la idea que tenemos para ofreceros en el programa de hoy y solo nos queda saludar aquí en el programa en directo a alguien de la familia. Pero no lo digas.
¿vale? Pero no lo digas. No lo digas. Es Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Pues nada, encantado de estar aquí en Espacio en Blanco, que es mi casa, me siento en mi casa. Tu casa, es tu casa, sí señor. Investigador de campo y de raza, autor del podcast Protagonistas del Insólito. Eso es. Cada día con más temas y con más protagonistas. Sí, es un podcast que, a diferencia de la mayoría, los protagonistas no son investigadores, ni historiadores, ni periodistas, sino aquellas personas que son protagonistas de toda clase de fenómenos anómalos. Aparte, ha sido productor en el canal Dimas, sí, de extraterrestres. Autor de ¿cuántos libros llevas publicados? Pues este es el número 20, si no me equivoco. Wow. Y la última obra que has escrito se llama así, pero no lo digas. Y atento, nos trae una historia que no has contado en muchos sitios todavía. Es casi primicia, ¿no? Sí, sí. Vale. Además tienes la virtud de traernos al programa cosas absolutamente que no has contado en ningunos otros sitios, exclusivas, porque tienes la virtud de irte por ahí viajando por multitud de sitios, enrollarte con la gente, sí, y hacer que te cuenten experiencias, sí, ¿verdad? Sí. ¿No dices nada más? Pero no lo digas. No lo digas. Bueno, algo diremos, ¿eh? Seguro. Miguel tiene la virtud también, entre otras cosas, de hablar mucho, pero hoy no va a contar demasiadas cosas. Vamos con la primera introducción. En esta ocasión queremos conocer una historia sorprendente. Un relato que podría comenzar así. En el verano de 1976, en una pequeña localidad española, dos primas de 13 y 14 años se encontraron durante semanas con unos seres de pequeño tamaño. Los seres se desplazaban por los aires a bordo de una nave en forma de platillo volante, en la que ambas niñas entraron en varias ocasiones. Se trata de las vivencias de una familia con seres de otro mundo durante casi medio siglo. Algo increíble. Para narrar esta historia llega hoy al programa un invitado especial que incluso se ha visto incluido en estos fenómenos extraños. Yo te he escuchado, Miguel, contar muchas historias que a su vez tú has conseguido que te relataran otros testigos, pero esta es de lo más increíble, ¿eh? Sí. ¿Cómo te enteras de ella? Bueno, pues aparentemente me entero de esta historia, que es la más especial y la más diferente de todas las historias en las que me he visto implicado, por casualidad en el año 2016. Entonces iba a ofrecer una charla en un congreso que se celebraba en una ciudad española y apareció una amiga, una mujer a la que había tenido la oportunidad de entrevistar algunas semanas antes y que me había contado una experiencia ovni. Y aparece esta mujer, Sara, acompañada por otra mujer, Estrella, que es la principal protagonista de este libro. Los nombres son ficticios, ¿verdad? Los nombres son ficticios, vale, sí. Porque ellos no quieren contar, nunca han querido contar, dar la cara contando su historia personalmente, aunque has dicho que hoy, lo digo. Sí, dilo. Que quería venir incluso a ver el programa, sí. una de las protagonistas. Sí. Y que venga cuando quieras. Si está escuchando, eres bienvenida. Pues vendrá en otra ocasión. Y bueno, me dice, oye, tienes que conocer a mi amiga, a Estrella, porque tiene algo que contarte. Ha estado dentro de una nave con sus tripulantes. Y yo digo, ¿Y tú te lo crees? Bueno, yo digo, qué interesante. Y entonces le empiezo a preguntar. Estrella venía acompañada también, aparte de por Sara, por un amigo, Óscar. Y yo fui bastante directo. Y Estrella me miraba como si estuviera observando a Jack el Destripador, básicamente. Y no me contestaba demasiado, contestaba con un sí, con un no, estaba muy reticente. Total, que llegó la hora de ofrecer mi charla, me fui al interior del sitio donde se celebraba este congreso.
Y Estrella, luego me enteré, le dijo a Sara y a su amigo Óscar, oye, vámonos de aquí, este tío es un auténtico borde, no tiene ningún tipo de tacto. Dije, bueno, ya que estás aquí, vamos a quedarnos a la charla. Yo no me acuerdo de qué iba a hablar, no sé si de encuentros con humanoides o algo así, y justo cuando iba a empezar a dar la charla, decidí dar la cambiada. Y no sé por qué se me ocurrió apartar todo lo que tenía preparado, las imágenes, el PowerPoint y todas esas historias. Y dije, mira, me apetece hablar sobre el testigo, porque a veces los periodistas o los investigadores utilizamos a los testigos como trofeos. Pues tengo el testimonio de este militar, o tengo el testimonio de este piloto, o tengo el testimonio tal, y lo escribimos en un libro, lo publicamos en una revista, metemos los cortes en espacio en blanco, pero es casi como un trofeo. Pero detrás hay una persona que vive una experiencia que le afecta, que le cambia la vida, le cambia en muchas ocasiones sus relaciones familiares, sus relaciones laborales, y a veces me da la impresión de que tomamos el testimonio y nos olvidamos de la persona. Y entonces yo he tenido la suerte de que, como estoy prácticamente las 24 horas en esto, siguiendo este tipo de historias, muchos de mis amigos los he conocido con una grabadora delante, entrevistándolos porque han vivido alguna experiencia, ¿no? Y entonces he tenido la oportunidad de compartir mucho tiempo con ellos. Entonces se me dio por hablar de eso. Y Estrella cambió de opinión y dijo, bueno, a lo mejor este tío no es tan borde como aparenta. Bueno, pues un día que venga a casa y hablamos. Y ahí empieza una historia absolutamente alucinante. Esto ocurrió en el año 2016 y estamos en 2024. Pero no lo digas. Vamos al grano, si te parece. Sí. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Y a quién le ocurre la historia? ¿A quiénes? Bueno. Espera, te saludan desde Ecuador. Sí. Te saludan desde México Roberto Pérez. Y saludos desde un parking 24 horas en el centro de Santander. La vigilancia nocturna os agradece vuestra compañía y entretenimiento. Gracias un sábado más. Las gracias os las damos nosotros a vosotros. ¿Dónde ocurre y a quién le ocurre? Bueno, pues te digo, finalmente me recibe Estrella en su casa. Allí me espera Estrella, su marido Alonso, y luego aparece uno de los hermanos de Estrella. Y yo llego a casa de esta mujer con Sara, digamos la amiga común. Y ella me empieza a contar una experiencia que ahora enseguida relataré. Yo le pido permiso para grabar sus palabras y ella me lo concede. Yo observaba a Alonso, el marido, que tenía una cara enorme de susto. Pero bueno, me dejó grabar la conversación. Luego me sacó unas carpetas con una serie de ilustraciones que reflejo en el libro, que representan algunas de las experiencias de Estrella y su familia con estos seres, con las naves. Yo le pido permiso para fotografiar esas ilustraciones y me da el permiso. No solo eso, sino que antes de irme le pido permiso para fotografiarla a ella y a su marido. ¿Y te lo da también? Me da el permiso. Ella solo me pone una condición. Es, vale, si te interesa esto, vamos a procurar abrirte las puertas de nuestra familia. Porque esto es una historia familiar de contacto con seres de otro mundo durante casi 50 años. O sea, es una historia muy compleja, muy larga, muy complicada y que continúa en la actualidad. Con una única condición, de que nunca jamás cuentes nada sobre lo que vayas descubriendo, lo que te vayamos revelando, ni escribas absolutamente nada. ¿Por qué? Que eso para ti es lo peor que te podían decir, porque... Bueno, no te creas, porque a mí lo que me interesa, soy un periodista muy atípico, a mí lo que me interesa es conocer las historias, no tanto publicar, porque para publicar tengo toneladas de historias esperando para publicar, no me importaba. Y ese es el pacto que hacemos. Y yo salgo de casa de Estrella con Sara. Sara me pregunta, ¿qué te parece? Y digo, nada, nos han contado la punta del iceberg. Aquí hay mucho más. Y entonces, luego me entero que Alonso le dice a Estrella, estás loca. Es un periodista que no conocemos de nada, le has dejado que grabara nuestras palabras, lo que le hemos contado, nos ha fotografiado, sabe nuestros nombres, sabe nuestras direcciones, se ha ido con todo, mañana publica un artículo y salta por los aires nuestro equilibrio familiar, porque son una familia muy normal, muy equilibrada, que tienen una relación muy buena entre todos los miembros de la familia, entre los hermanos, los padres, los sobrinos, los hijos.
Y Estrella le dice a Alonso, no te preocupes, porque me están diciendo que me fíe, que me puedo fiar. ¿Quién se lo está...? Vamos a grano. Sí, vale. ¿Dónde? O sea, vale. ¿Quiénes son? ¿Dos personas? Sí. ¿Dos primas? Sí, esta historia empieza el 3 de septiembre del año 1976. ¿76? Sí. En una pequeña localidad española, la familia de Estrella estaba pasando el verano, junto a la familia de la prima de Estrella, Marifé. Estrella tenía 14 años y Marifé 13. Era pleno día, una mañana, estaban caminando por las afueras de esta localidad, hablando de las cosas que pueden hablar dos niñas de 14 y 13 años y más en la España del año 1976. Si me gusta fulanito, si menganito me echó una mirada, si no sé qué, ni si no sé cuánto, ¿no? Como decía Estrella, hablando de tontadas de niñas de 14 y 13 años en esa época. Y de pronto se dan cuenta que hacia ellas avanzan 5 tipos muy extraños, que van ataviados con unas túnicas que se mueven como robots, como si estuvieran encima de una cinta transportadora, y lo que más les llama la atención es que no caminaban, sino que levitaban. ¿En la playa o...? No, en un campo. En un campo. Se desplazaban sobre el terreno, y sobre todo les llama la atención el del medio, ¿no? Que es más alto que los demás, tiene el pelo largo, más de 2 metros de altura, los brazos pegados al cuerpo, media melena rubia, unos rasgos muy extraños, con unos ojos rasgados, y pasan a su lado, al lado de estas niñas. Ya se quedan mirando y dicen, qué tipos más raros, ¿te fijas? Que ni siquiera caminan, van volando. Es muy raro. Y dice, ¿quiénes serán? Y dice, pues no sé, serán extranjeros que han venido al pueblo, ¿no? Y la cosa queda ahí. Serán extranjeros, parecen chinos. Bueno, claro, para nuestros oyentes más jóvenes hay que recordar que la España del año 1976 no tiene nada que ver con la actualidad. No había una televisión, por supuesto no existía internet, y como me decía Estrella, si es que los niños de 14 años no tienen nada que ver con los niños de 14 años ahora. No sabíamos absolutamente nada. Extranjeros. Bueno, se fueron a casa a comer y por la tarde volvieron a ese sitio a seguir paseando, a seguir caminando, porque aparte de primas eran las mejores amigas. Y al llegar a esa zona se encuentran a otros seres, pero un montón. Seres que miden 1,10 m aproximadamente. ¿Antes eran grandes o son chiquititos? Ahora son chiquiticos, ¿no? Ellos les llamaban los niños o los niñitos. 1,10 m, cabezones, es decir, que tenían una cabeza desproporcionada respecto al tamaño de su cuerpo, sin pelo, con una cara preciosa. Normalmente iban ataviados con una túnica, pero a veces llevaban lo que parecía un pantalón. Tenían una nariz y una boca muy pequeñas, unos ojos rasgados, y desprendían luz. Y se comunicaban con ellas, pero no hablaban. Bueno, muchos años después Estrella descubriría que eso se llama telepatía, pero entonces no tenían ni idea. Entre ellas hablaban, pero se comunicaban con esos seres, pero esos seres no les hablaban, es como si lo escucharan en su mente. Y se dedicaban a jugar con estos seres, pero a jugar al escondite, se subían encima de ellas. Cada una de ellas, Estrella y Marifé, tenían una moto, una Vespino, y se subían en la moto con ellos, con ellas, se caían, se volvían a subir y se pasaban la tarde riéndose con ellos. Dijeron, bueno, pues serán los hijos de los extranjeros, ¿no? No le hacían más caso. Y volvían al día siguiente y estaban allí, y volvían al día siguiente y estaban allí, y volvían al día siguiente y estaban allí. Y jugaban con ellos, se reían, se divertían. Hasta que en una ocasión descubrieron que esos seres estaban al lado de un objeto aterrizado en forma de platillo volante. Y entonces pensaron, uy, esto parece una nave. A ver si no van a ser extranjeros, o van a ser extranjeros pero no de este planeta, sino de otro planeta. Te saludan desde Buenos Aires para el profesor Miguel, dice, y el genio de Miguel Blanco y equipo. Y dicen desde Valencia creo que es, decirle a Pedrero que con esa cara de buena persona cualquiera le abriría las puertas. Súper interesante la entrevista. Ya te iban conociendo. Desde Chihuahua y desde Noruega también te saludan.
se dan cuenta que podían ser de otro sitio. Damos un paso más. Sí. Incluso no quiero que me cuentes toda la historia. Sí, sino... sí. No, si la historia es muy larga. Incluso llegan a entrar en la nave. ¿Llegan a entrar en la nave? Sí, en varias ocasiones. Y la nave incluso se eleva. Y viajan dentro de ella, claro. Sí, no viajan, digamos, fuera del área de ese campo, porque se eleva y vuelve a descender. Pero nadie más lo veía, la gente del pueblo que estaban alrededor, nadie. Ese es otro elemento extraño, que Estrella y su prima Marifé, a la que tuve la oportunidad de entrevistar también, y me decían que eso era algo que les extrañaba muchísimo, porque, a ver, estaban más o menos lejos del pueblo, pero lo normal es que pasara alguien por allí caminando, o paseando, o lo que sea. Nunca pasaba absolutamente nadie. Además, me contaban que se encontraban, cuando estaban con estos pequeños, jugando dentro de la nave, se encontraban con una sensación muy especial. Y me lo describieron de muchas maneras, porque me decían que era difícil trasladar esas sensaciones a palabras. Pero básicamente, para resumir, me decían que cuando estaban en compañía de estos seres y dentro de la nave, es como si se sintieran absolutamente seguras, como si no tuvieran ningún tipo de miedo, como si todo fuera magnífico y maravilloso, como si nada les pudiera pasar, casi como si no fueran terrestres. No había miedo a las enfermedades, no había miedo al futuro, no había miedo a absolutamente nada. Y cuando se despedían de estos seres y avanzaban por el camino y se encontraban solas, era como volver a esta realidad. Es decir, otra vez, pues la sensación de que en cualquier momento te puede pasar algo, de que te puede venir una enfermedad, que te puedes caer, que a tu padre le puede pasar algo. Era una sensación muy extraña. Además, a partir de entonces, ya no solamente veían a los pequeñitos, sino que cuando llegaban a determinada zona, los estaban esperando unos seres de mayor tamaño, que eran como sus protectores. Uno se colocaba delante, otros dos detrás, y eran los que las guiaban hacia el interior de la nave. Simplemente te voy a adelantar algo, porque pasaron muchas cosas. Estrella esto se lo comentó a su familia. No le dijeron que estaba loca, que... Bueno, en principio no le hicieron demasiado caso. Ya. Cosas de niñas. También lo comenta su prima Marifé. Llega un momento que se lo dice también a sus padres. Y sus padres llegan a la conclusión de que esto que cuentan las dos niñas es muy raro. Por lo tanto, separan a las dos primas. Y ellas están prácticamente sin tener relación durante más de 40 años. Se vuelven a encontrar, como 40 años después, y en el año 2018, esto pasó en el 76, en el año 2018 vuelven a quedar, cuando yo ya estaba investigando este asunto, quedan y Marifé le dice: oye, tengo necesidad de hablar contigo. Dice, ratifícame esto. Dice, oye, eso que pasó, ¿verdad? Lo de los seres, lo de la nave. Y Estrella le dice, pues claro, y a partir de ahí ambas empiezan a poner en común ciertos recuerdos. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, la historia continúa. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Estas experiencias dieron lugar a un proceso de contacto con esos seres de otro mundo durante casi medio siglo, en el que se vio implicada buena parte de la familia de Estrella, una de las protagonistas. Ellas mismas relataban cosas como estas. No teníamos nada de miedo. De hecho, estábamos muy tranquilas. Era como estar en casa. Era como jugar con ellos. Nos causaban mucha gracia porque emitían un sonido muy gracioso. Hechos extraordinarios que hasta el momento habían permanecido ocultos. Conozcamos algo más. Se reúnen 40 años después y empiezan a recordar toda esa historia. Es cuando Estrella ya le revela a Marifé que ella ha continuado con el contacto, porque hay un momento
que Marifé decide no continuar con este tipo de experiencias. Lo relato en el libro, es una historia muy larga, es como una despedida de esos seres, pero Estrella continúa en contacto con esos seres. Se lo dice a sus padres, le pide a ellos, a esos seres con los que está en contacto, que le den una prueba a sus padres. Lo cuento en el libro, es muy largo de explicar. ¿Y qué prueba le dan? Pues, ¿se puede contar? Sí, se puede contar. Claro, hay que decir, el padre de Estrella es un científico de primer nivel en España. Es una autoridad mundial en su campo de conocimiento. Pero es alguien que siempre ha dejado a Estrella que siga su propio camino. Entonces, claro, ella le dice a estos seres, oye, quiero que le deis una prueba a mis padres de que esto que yo estoy contando... De categoría para que se dé cuenta que es se dé cuenta que es verdad. Y entonces le dice, vale, que vengan aquí esta tarde. Y entonces se lo dice a sus padres y sus padres dicen, venga, pues vamos. Y se citan Marifé, Estrella y los padres de Estrella. Y aparecen dos seres que sus padres no ven. Solo los ven Marifé y Estrella. Ellas se agarran de la mano, las dos niñas, y cada uno de esos seres se coloca a un lado de las niñas. Y les toman la mano también a las niñas. Ellas se inclinan un poquito y en ese momento empiezan a volar. Recorren aproximadamente medio kilómetro en unos segundos. ¿Y los padres lo ven? Los padres lo ven. Los padres lo ven. Ellas partiéndose de risa, porque es que hay que verlas a las dos. Es que en cuanto se juntan, se empiezan a reír por todo, ¿no? O sea, recuerdan incluso la niñez, decías que nos pasamos el día riéndonos y divirtiéndonos, ¿no? Entonces, los padres ven como en cuestión de 3 segundos recorren 500 metros volando. Y ellas regresan. Y cuando regresan, el padre de Estrella está completamente pálido y simplemente le dice, no me cuentes más, no necesito saber nada más. Como la historia es muy larga, Sí. permíteme que te haga así preguntas rápidas. Sí. Me decías cuando estábamos preparando esto que incluso esos seres, los que fueran, le decían las preguntas de los exámenes Sí. a las primas. Sí, sí, claro. Verás, es que yo cuando te hablo de los padres, de los hermanos, de los hijos, de los sobrinos, es que he tenido la oportunidad de hablar con todos, ¿no? He recopilado las... ¿Qué te han hecho de la familia ya? Claro, yo me considero parte de la familia, es decir, nuestra relación ha ido incluso más allá de la amistad y es habitual. ¿Están escuchando el programa ahora? Sí, claro, están Vale. escuchando el programa con muchísimo interés. Vale. Y además el título del libro, pero no lo digas, tiene una razón. Y es que Estrella, cuando le contaba sus experiencias a la madre, su madre, que falleció hace algún tiempo, le decía, y que yo tuve la oportunidad de conocerla, le decía, vale, Estrella, está bien, pero no lo digas. Es decir, que no salga fuera del ámbito familiar. Luego me enteré, la madre ha tenido encuentros físicos con esos seres también y ha recibido infinidad de mensajes, ¿no? De hecho, hay libretas y libretas de la madre que ha recibido esos mensajes, pero como ella no ha dado permiso para leer esos cuadernos, ni sus hijos han querido acceder a ellos, ni me han permitido acceder a esos cuadernos, porque luego al final es como un efecto contagio. Y muchos de los familiares de Estrella han tenido sus propias experiencias con estos seres, ¿no? ¿Siempre con los mismos? Sí, siempre con los mismos. ¿Qué es lo que me preguntabas, Miguel? No tengo muchas preguntas que hacerte. Sí, pero ahora la que me he perdido, la que me has hecho ahora. Ahora voy con ella. Espera. Vale. ¿Tenían nombres? ¿Les llamaban de alguna manera? A uno de ellos sí, o a un par de ellos, pero Estrella me ha prohibido que diga Vale. los nombres de esos dos. ¿Siempre eran los mismos? Sí, eran esos seres, pero luego hay una cuestión curiosa, porque yo le pregunto, vale, ¿de dónde provienen? ¿No? Esa es la otra pregunta que te voy a hacer y luego te vuelvo a hacer la de los exámenes. Vale, el del examen, sí, ahora que te se te había contesto. escapado. ¿De dónde provenían? Nunca lo han dicho. Vale, los exámenes. ¿Le decían las preguntas que van a salir en los exámenes? Claro, hay un momento, poco después de que Estrella empezara a tener esos encuentros físicos con estos seres, año 74, año 75, ella está haciendo los deberes con sus hermanos
en una mesa grande. Tiene varios hermanos y estaban todos haciendo los deberes. Y de pronto, Estrella estaba allí, pues haciendo sus deberes en un folio, y de pronto ve que escribe hola. Y dice, uy, pero si esto no lo he escrito yo, le dice a sus hermanos. Mira, mira, si esto no lo he escrito yo. Y dice, anda, venga, hombre. Dice, pues eso lo habrás escrito tú, venga, haz los deberes. Vale, vale, sigue haciendo los deberes y otra vez, hola. ¿Como escritura automática? Escritura automática. A partir de ahí empieza un contacto con estos seres, además del contacto físico, un contacto a través de la escritura automática donde le transmiten una serie de mensajes alucinantes que yo doy a conocer en el libro. Algunos de esos mensajes alucinantes para una niña de 14 años. ¿De qué tipo? ¿Qué decían? Por ejemplo, muchas cuestiones que luego sucedieron. Cuestiones familiares muy increíbles que luego sucedieron, otras muy generales y luego cuestiones muy complejas para una niña de 14 años sobre lo que hay después de la vida, cuál es la razón de que nazcamos en este planeta y otra serie de cuestiones mucho más complejas. Por ejemplo, una de las cuestiones de las que le hablan a Estrella es sobre el cambio climático, el apocalipsis ecológico. España, año 1976. Claro, Estrella me dice, yo es que en mi vida había escuchado esos términos, nunca jamás. Yo no sabía nada y claro, ya decía, y me asustaba mucho porque me hablaban de cosas terribles, me hablaban de pandemias, de desastres naturales absolutamente catastróficos, de inundaciones, de tornados terribles, de la falta de agua, de guerras por el agua, de muchas muertes, y le explicaban que todo eso se podría evitar, solo de una manera, si el ser humano cambiaba su forma de relacionarse entre sí y con la naturaleza, es decir, que los responsables de ese cambio climático, de ese apocalipsis ecológico que iba a vivir la especie humana si no cambiaba, era el propio ser humano, era por la acción del ser humano. Y le explicaban que ellos mismos, en su planeta, tuvieron un problema de este tipo y lograron salir a flote, pero murieron muchos miembros de su especie. Por eso sabían lo que iba a ocurrir. Claro, nunca ponían un marco temporal, a nada le ponen un marco temporal, que esa es otra historia bien curiosa. Y Estrella les decía, ¿cuándo? Y da la sensación por los mensajes, que algunos de ellos los transcribo en el libro, que para ellos el tiempo no existe. De hecho, se lo dicen. Le llegan a decir incluso, es que nosotros vivimos en el tiempo. El tiempo es una convención vuestra de los seres humanos, pero el tiempo no existe. Es como si estuviera pasando a la vez el presente, el pasado y el futuro, y como si ellos tuvieran la capacidad no de manipular el tiempo, sino de vivir en el tiempo. Y es más, Estrella me decía, claro, cuando empezaba a llover muy fuerte o empezaba a granizar, mis hermanos y yo decíamos, ya está, lo que nos han dicho, lo del apocalipsis ecológico, ¿no? Claro, ella muchos años después empieza a escuchar que se hablaba de este tema, pero muchas décadas después, del cambio climático, del apocalipsis ecológico, del aumento de las temperaturas, que era otra cuestión de las que le hablaban, el aumento brutal de las temperaturas y que eso iba a provocar un desequilibrio en el ecosistema del planeta Tierra, es decir, una serie de cuestiones que para una niña del año 1976 era algo increíble y que ella no comprendía. No me has contestado si les decían las preguntas de los estudiantes. Y te digo por qué. Muy breve si puedes, ¿vale? Te saludan desde una playa en El Salvador, qué buen sitio. En Ecuador, un lugar que dentro de poco estaremos, un lugar de cuenca llamado Parque Nacional Cajas, hay lagunas, y dicen los camioneros que ven luces en el cielo y aterrizan en aquellas montañas del Parque Nacional Cajas, un sitio donde tienes que ir. Y saludos desde verano ya en Costa Rica. Le dicen las preguntas. ¿Por qué? Porque ella recibía infinidad de mensajes a través de la escritura automática. Ella tenía exámenes. Y entonces les dice, oye, dice que por vuestra culpa, porque ella se pasaba noches enteras recibiendo mensajes a través de la escritura automática, y les decía, oye, que por vuestra culpa voy a suspender el examen, que no he tenido tiempo de estudiar nada. Y le daban las preguntas de los exámenes. Le decía, vale, apunta, no solo eso, sino que en más de una ocasión, en pleno examen, incluso me decía Estrella, un examen de química, que era una asignatura que la tenía muy atravesada, ella decía, es que me pasé la noche escribiendo mensajes a través de la escritura automática, que esa es otra. Ella no descubriría que eso se llamaba escritura automática hasta décadas después, porque ella nunca, ni su familia, tuvieron un interés especial en leer sobre el fenómeno ovni o sobre cuestiones anómalas o sobre asuntos del misterio, nada, cero interés. Y entonces, en un examen,
no es que le dieran las preguntas, porque las preguntas se las daba la profesora en el examen, sino que le soplaban todas las respuestas. Y ella simplemente tenía que transcribir las respuestas. Eso en un montón de ocasiones. Claro, en el libro cuento muchas más cosas, porque Estrella no es que esté en contacto con esos seres, es que ya casi diría que forma parte de esos seres, no forman parte de ella. Ella tiene un pie aquí, una mitad de su cuerpo aquí y otra mitad de su cuerpo allá. Y ellos llegan, eso es algo muy complicado, pero ellos les salvan la vida en 2 ocasiones. Sí, y la última de esas ocasiones tuve la oportunidad de vivir todo el proceso en primera persona, porque la viví con Estrella y su familia. Ahora me vas a contar un poco eso. Radio Nacional de España, la que quieres. Concierto solidario en homenaje a las víctimas de la Dana. Este domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Monumental de Madrid, la Orquesta y Coro Radio Televisión Española interpretarán la 9ª Sinfonía de Beethoven bajo la dirección de Christoph Koenig, con los solistas Ferran Albric, Carmen Solís, Gemma Comalabert y Javier Tomé. Entradas a la venta en las taquillas y la web del Teatro Monumental. Recuerda, este domingo a las 6 de la tarde, concierto solidario en homenaje a las víctimas de la Dana. A esta hora está en marcha Lo que está pasando cuando está pasando. movimientos diplomáticos importantes. Ni un día sin Radio Nacional. La actualidad en directo es 14 horas. RTV, la que quieres. Ese concierto solidario vamos a ir mañana. No sé si estamos saliendo en streaming te veo por ahí en ese monitor que tenemos, igual nos están viendo por internet, cosa que... Bueno, fantástico. Bueno, vale. Trata de ser sintético, vale, si puedes. ¿Quién era Óscar el enviado? Telegráfico, si puedes. Muy telegráfico. Es uno de los mejores amigos de Estrella, y que ellos le advierten que va a aparecer en su vida. ¿Cómo va a aparecer? ¿Antes de que aparezca? Antes de que aparezca. Y lo importante que va a ser en su vida es que esto, que puede parecer algo extraordinario, es el día a día en la vida de Estrella. Vale. ¿El profundo quién es? Es lo que nosotros llamaríamos Dios. Vale. Pero eso es muy interesante. ¿Quieres que te comente algo sobre esto? Breve, si puedes. Vale. Muy breve. Tú fíjate qué conceptos... Es que ha traído luego un montón de testimonios, lo cuento a los oyentes, para hablar de otras cosas, y como venimos veces al programa, solamente queremos esbozar la historia. Claro, ¿por qué? Porque este libro, la primera parte es la historia de Estrella, de forma muy amplia, y su familia, pero luego hay una segunda parte de 40 casos que he investigado en los últimos años, los 40 más interesantes, o de los más interesantes, de encuentros cercanos con ovnis y humanoides, y sobre todo con implicación militar. Casos vinculados con los militares, e incluso doy a conocer informes secretos del Ejército del Aire que no ha desclasificado, ¿no? Vale, vamos al caso de Estrella. Vale, el profundo. Es muy interesante porque a ella le hablan, por ejemplo, del concepto de la reencarnación, que era algo que no entendía ni ella ni el que entonces era su novio, Alonso, que luego fue su marido, porque ellos se criaron en un contexto católico. Uh-huh. De hecho, Estrella estudiaba en un colegio católico y en su vida había escuchado hablar de un concepto como este. Le explicaban muchas cosas de la reencarnación que sería muy largo de entrar, pero que son tremendamente interesantes, y le decían algo así como: el proceso de reencarnación no es que tu alma nazca en otro cuerpo, es algo mucho más complejo. Casi se parece, fíjate, más al concepto de reencarnación budista. Es como una parte de ti puede quedar aquí, en esta realidad, otra parte se puede ir a otro sitio, y quizás otra parte de tu esencia es lo que de algún modo toma otro cuerpo físico. Pero le decían esto para que lo entiendas, pero es un proceso muy complejo. Vale. Y le hablaban del profundo, que al principio ya no entendía qué era el profundo, hasta que en un momento determinado le dicen: vale, es lo que tú podrías denominar Dios, pero nosotros preferimos llamarle el profundo. Y le explican algo tremendamente interesante, interesantísimo. Le dicen: el profundo no es algo externo a nosotros. Vosotros sois el profundo. Todo ser consciente es el profundo. Es decir, como si todos estuviéramos conectados a ese profundo y tú formaras parte del profundo. Y le decían: la finalidad es evolucionar. Y decía: ¿cuál es el final?
y le explicaban de alguna manera que no había final, que todo en la vida es cambio y evolución, nacimiento y muerte, que es siempre como una especie de eterno retorno, y no hay un Dios ahí arriba que nos vigila, sino que todos formamos parte de ese proceso y del profundo. Podríamos estar contigo hablando 5 días de esta historia. Pero fíjate lo que dice el comentario, que viene a cuento de lo que te quería decir. Le cuento yo eso a mi madre, algo así, y del susto me mete un chancletazo que me manda de visita oficial a su planeta de origen. Lo dicen desde Melbourne. Vale. Y yo que te conozco, te estoy creyendo la historia porque yo me lo creo todo. Pero ¿cómo te han podido contar una historia como esta? ¿Tú te lo crees? ¿Tienes pruebas? ¿Incluso a ti te ha afectado y has visto esto? Sí, claro. Date cuenta que yo es que entrevisto a todo el mundo. Yo entrevisto a sus hijos, al marido, a los padres, a los hermanos, a los sobrinos. Yo reconstruyo toda la historia, toda esa historia. Y como digo, son gente absolutamente normal que no tiene ningún tipo de interés en darse a conocer. De hecho, eso sí, la única condición que me pusieron al publicar el libro, porque la publicación del libro y el por qué empiezo a escribirlo tiene otra historia, que si quieres te la cuento. No, vale. Me la cuentas otro día. Vale. ¿Vas a venir más veces? Sí, tiene otra historia, simplemente lo adelanto. Eso, lo que sea. ¿Te dice a ti que tienes que contarlo? Claro, pero me lo dice de una manera muy especial. Entonces dímelo. ¿De qué manera te lo dice? Que es como una prueba. Vale. Yo en el libro cuento varias experiencias que he vivido con Estrella y su familia, pero te voy a contar una, simplemente. Sí, por favor. Una. Se van a enfadar los oyentes conmigo, dirán, no, déjale que lo cuente. Vale. Vas a tener oportunidad de hacerlo en otro momento. Te voy a contar una. Yo no tenía ningún interés en escribir ningún libro. De hecho, ellos la única condición que me ponen es, oye, no reveles quiénes somos, pero no cuentes absolutamente nada de esto. Nosotros te vamos a dejar conocer la historia y tal. Y se forma entre nosotros una relación de absoluta familiaridad, ¿no? De hecho, yo me considero ya parte de la familia de Estrella y los suyos, ¿no? Y esto comienza en el año 2016. Muy bien, o sea, yo reconstruyo toda la historia, tengo docenas de horas de grabaciones, infinidad de textos, mensajes de WhatsApp, correos, o sea, tengo una cantidad de documentación imposible y yo no tenía ningún interés en escribir absolutamente nada, ¿no? Llega el año 2021, de hecho, yo quedaba con Estrella y su familia y ni siquiera hablamos de esta historia, quedábamos para cenar, para reírnos, para ir al cine. Fíjate que nos conocemos, no te lo estoy contando a ti, con Miguel un montón de años y nunca me había dicho nada de esto. Perdón. No. No se lo has contado a nadie. A nadie. Y llega el año 2021 y de pronto yo siento algo que me dice, tienes que escribir un libro sobre toda esta historia. Es curioso porque yo no tenía ningunas ganas, no tenía ni tiempo ni ganas, y además la condición que me habían puesto es que no dijera absolutamente nada, y mucho menos escribir un libro. Es como si tú no tienes ganas de hacerlo, pero algo te impulsa a hacerlo. Y varias veces me vi tentado a llamar a Estrella y decirle, oye, quiero hacer esto, que era ridículo, porque por un lado, yo no quería hacerlo. Por otro lado, Estrella y su familia me habían impuesto que no contara absolutamente nada. En más de una ocasión, yo llamo por teléfono, esto que marcas el número de teléfono y antes de que dé el primer tono, cuelgas. Esto lo hice en varias ocasiones. Esto me dura varias semanas, hasta que una noche digo, se acabó. Se acabó. Por mucho que me invada esta sensación absurda, porque ellos no quieren que escriba y yo no quiero escribir el libro, ¿por qué tengo esta sensación? O sea, yo me sentía muy raro, esta sensación de llamar a Estrella y pedirle permiso. Ellos no quieren y yo no quiero. ¿Por qué? Y digo, se acabó. Por mucho que me invada esta sensación, no voy a hacer más. Y me quedé tranquilo, más o menos una hora. Recibo un mensaje de WhatsApp de Estrella. Y el mensaje dice lo siguiente. Oye, Miguel, ellos me acaban de transmitir lo siguiente. Me dicen, llevamos semanas intentando que Miguel se ponga en contacto contigo, con Estrella, con el objetivo de que te pida permiso para escribir un libro sobre todo lo que ha ido recopilando de vuestras experiencias. Pero como con él no hay manera, te lo decimos a ti, Estrella, para que se lo transmitas a Miguel. O sea, imagínate cómo yo me quedo, ¿no? Claro, esta fue la primera de unas cuantas que cuento en el libro. Esta fue la primera. Al final llegamos a un acuerdo. Esto fue en el año 2021. A Estrella y a su familia les pareció bien, entre otras cosas, porque ellos así lo habían decidido. Yo acepté y ellos también estaban conformes. Es decir, fue un acuerdo
a 3 bandas. Yo no empiezo a escribir el libro hasta principios del año 2024. O sea, fíjate si me resistí más de 2 años y medio que aparqué el proyecto, ¿no? Pero así fue como se inició este libro y la escritura de todo esto. Te me has hecho cambiar la idea del programa, aunque quiero que me cuentes todavía sus testimonios en la segunda hora, muy breve. ¿Sigue ocurriendo ahora? ¿Siguen estando en contacto? Sí, constantemente. ¿Ya son personas que tienen 50, 60 años? Sí, bueno, calcula, Estrella tenía 14 años. ¿Han pasado 40 años? En el año 1976 han pasado, pues, unos cuantos, 48. Increíble. A ver cómo te pregunto esto. Vale. Porque no quiero darte el chancletazo yo que... ¿Qué otras pruebas pueden ofrecer de que todo esto es real? Porque es una historia, ya te digo, a mí me la cuenta otra persona y digo, bueno, vale. Me la cuentas tú y te creo porque sé lo riguroso que eres, lo preciso, lo puntilloso que eres. ¿Estás absolutamente convencido de que todo es cierto? ¿Que están en contacto con esos seres que han ido en esa nave, que siguen estando ahí? Sí. Y perdona, tengo que hacer de abogado del diablo. Porque además son muchísimos los testimonios. Es una historia muy larga y muy compleja que implica a muchas personas, amigos, familiares. Es una historia muy larga. He hablado con todos ellos. No tienen ningún tipo de interés en salir a... ¿No se contradicen entre ellos? No. Cuentan la misma historia. Sí, ellos cuentan lo que han vivido. Es más, por ejemplo, los hijos de Estrella no tienen ningún interés, y mira que han vivido historias interesantes. ¿También los hijos? Sí, también los hijos. No tienen ningún interés en el asunto de los ovnis. Y les digo, pero vamos a ver, ¿nunca habéis leído un libro sobre ovnis? ¿Nunca habéis leído un artículo, una revista? Claro, ellos me explican, claro, es que a ti esto te puede parecer extraordinario, pero es que nosotros lo hemos vivido desde que hemos nacido. No te puedo decir, es que descubrí que mi madre tenía estas historias y que en mi casa pasaban estas historias a tal edad. No, o sea, es como quien nace en una familia de deportistas o en una familia de cantantes famosos y está rodeado de cantantes. Pues yo estoy rodeado de cosas raras durante toda mi vida, pero nunca le hemos dado ninguna importancia y de hecho cada uno de los hijos siguió su camino, su vida y no han mostrado ningún interés en saber más sobre el fenómeno ovni o cuestiones similares porque lo han mamado desde su nacimiento. Vale, déjame que te diga, ¿nunca te has les has pedido que quieres verles, que quieres conocerles tú? ¿Y qué te han dicho? Porque alguien como tú, investigador... Ha habido una experiencia, pero... ¿No lo vas a contar? No. Pero no puedes hacer eso. No, ha habido una experiencia, pero que fue un tanto extraña y tampoco quiero ahondar en eso. Más que una experiencia física de verlos, ¿no? Que obviamente sí me gustaría, ¿no? He vivido varias experiencias como las que te he contado, ¿no? La que te he contado, esta, ¿no? Es decir, que de algún modo lo que a mí me están comunicando se lo transmiten a Estrella, ¿no? Es como esto, decir, oye, que nos estamos comunicando con este y no nos hace caso, ¿no? Vale. Que te lo decimos a ti para que se lo digas. Están diciéndole o dándole mensajes ahora en este momento de lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir. ¿Siguen recibiendo mensajes en la actualidad para el futuro próximo? Sí, hay muchas cosas que no me han revelado, ¿eh? Yo hay un momento que les pregunto, oye, pero vosotros, a pesar de la familiaridad, de la relación que tenemos, ellos les dicen que no me cuenten ciertas cosas, ¿no? Yeah. Y yo le digo, pero hay mucho que no me habéis contado. Y me dicen, bueno, se miran y me dicen, el 80%. O sea, que lo que me han contado es el 20%. Algo me han adelantado sobre algunas cosas que no puedo contar, pero que son muy heavy, muy fuertes. Vale. ¿Siguen teniendo contacto físico con ellos? Sí. ¿En el mismo sitio donde estaban? ¿No vas a decir el lugar? ¿Lo vamos a preservar? No hace demasiado tiempo, tanto Estrella como su marido Alonso tuvieron una nave encima de sus cabezas a pleno día, muy cerca de ellos. ¿Lo vieron alguien más? Ellos dos. Vale. Pues no quiero ofender a nadie. No. No puede ser un tipo de sugestión colectiva que les haya entrado toda la familia, que han entrado en un universo en el que se retroalimentan unos con otros, con fantasías, con sueños. No. Y yo me creo todas las historias. Estoy diciendo, te digo por qué, porque es que me encantaría poder vivir algo así. Pero te lo digo, tengo que ponerme en ese plan. Sí.
No, porque además, cuando yo estaba tratando de reconstruir esta historia, que es muy compleja, implica a muchas personas, ellos no tenían ningún interés en contarme esto. Es más, ellos siguen viviendo su vida, es decir, no son gente vinculada al mundo esotérico para nada, ni al mundo del misterio, sino son gente que lleva una vida absolutamente normal. Como te digo, no tienen ninguna vinculación con esto, ni ningún interés, y que para ellos esto forma parte de su vida, pero no va más allá. Hay un momento hace... Pero es súper trascendental, alguien que está en contacto con ellos, Sí. que le da mensajes, deberían de contarlo, ¿no? Pero nunca lo quisieron contar, y nunca Lo ellos... están haciendo a través tuyo ahora. Claro, yo les pregunto, vale, pero ¿por qué ese interés en que yo escriba Claro, este libro? ¿por qué tú? ¿Y Claro. por qué ellos son elegidos? Claro. Y mira la hora que es, que tenemos que marcharnos. Sí, enseguida. no se consideran elegidos, pero claro, yo les digo, ¿pero por qué? ¿No? Y entonces a Estrella le dicen hace 40 y tantos años que su historia va a salir a la luz y que se va a escribir un libro sobre su historia. Y Estrella encontró ese mensaje mucho tiempo después, ¿no? Ajá. Y dice, claro, esto ellos me lo dijeron, pero yo les decía, no, esto me da mucho miedo, esto no puede ser, ¿no? Dice, sí, pero no te preocupes, le dicen que te protegeremos y esto va a salir bien, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y entre otras razones que le dan, le dicen, ellos fueron guiando un poco. Cuando yo iba escribiendo, ellos le iban transmitiendo mensajes a Estrella, incluso en algún momento que cuento en el libro, sí, hasta a mí. Ellos no querían que esto fuera un libro de ufología, de distancias, tamaños, encuentros, sino que querían que se reflejara cómo se siente una persona y una familia desde el punto de vista humano y cómo les cambia su vida, personas que están en contacto con esos seres. ¿Por qué? Porque querían que este libro sirviera para otras personas que están pasando por el mismo proceso, para que no se sintieran solas y para que vieran reflejadas, digamos, todas sus sensaciones, toda su sensibilidad y todas sus experiencias desde el punto de vista humano. O sea, que hay más que quizás estén conectando con ellos. Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa. Lo vamos a dejar ahí por el momento, si te parece, y pasamos a otros. Pero no os preocupéis, le digo a los oyentes, Miguel Pedrero volverá, y si queréis saber más, pero no lo digas, un libro que tú dedicas luego lo vamos, te lo voy a preguntar, vale, lo del libro. Vale. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hay mucho más para contaros de esta historia increíble que ha escrito Miguel Pedrero, pero no lo digas, me dice, pero no lo digas. Queremos ir a hablaros de OSNIs, no de OVNIs, ya de OSNIs, y esta historia va a continuar aquí en el Espacio en Blanco, así que no os lo perdáis. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.